En esta charla hablaremos sobre aprendizaje automático y sistemas complejos y la manera de construir modelos de sistemas complejos usando estrategias de aprendizaje automático o machine learning. Para hacer la charla lo más autocontenida posible, vamos a comenzar por definir lo que son sistemas complejos, hablar un poco acerca de las estrategias de machine learning y ver finalmente cómo se pueden mezclar esas estrategias y las ideas para diseñar modelos de sistemas complejos. Para comenzar, desde el inicio, digamos, los sistemas dinámicos pueden ser definidos como una n-tupla, donde los elementos están compuestos por un conjunto de los estados que le son accesibles al sistema, el espacio donde se desarrolla físicamente, digamos, el sistema, el tiempo y una regla dinámica que rige la evolución de los estados en el tiempo. Eso se puede resumir, digamos, en una ecuación simple como la que está acá. Y esos sistemas, desde el punto de vista de la representación que se usa para el espacio, el tiempo y los estados, se pueden clasificar de manera general en al menos 5 grupos. En el primero, son las ecuaciones diferenciales parciales, que son a espacio continuo, tiempo continuo y estados continuos, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son a tiempo continuo y estados continuos, pero cuyo estado no depende del espacio, las redes de mapas acoplados, que son a espacio discreto, tiempo discreto y estados continuos, los mapas discretos, que son a tiempo discreto y estados continuos, y los sistemas totalmente discretos, como son los autómatas celulares, donde el espacio, el tiempo y los estados son discretos. Un tipo de estos sistemas, entre todos estos sistemas hay un tipo que presenta características peculiares, conocidos como caóticos, que están caracterizados por presentar sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto quiere decir que condiciones iniciales muy cercanas pueden derivar en comportamientos muy disímiles, ser topológicamente transitivos. Esto significa que un conjunto de condiciones iniciales al final se mezcla, las evoluciones están totalmente mezcladas y visitan todo el espacio de estado, y tener un conjunto denso de órbitas periódicas, que con esto queremos decir que el sistema tiene entre sus posibles soluciones órbitas periódicas, pero todas inestables. Estos sistemas, las características, digamos, cualitativas por las que se les conoce, es que son no lineales, presentan un comportamiento muy parecido a los sistemas aleatorios, a pesar de ser deterministas y evolucionar en un espacio de estados acotados, son muy difíciles de predecir y aparecen en un conjunto importantísimo de situaciones de la vida cotidiana incluso. Entre ellas están los sistemas planetarios, los circuitos eléctricos, el clima, el movimiento de fluidos, la dinámica de poblaciones, los ecosistemas, los mercados de valores, el flujo de tráfico vehicular, los sistemas financieros o los sistemas neurofisiológicos, por contar algunos de los sistemas o de las áreas donde se encuentra comportamiento caótico. Eh, una, una, una posible manera de observar estos sistemas es, en la naturaleza, es cuando se asocian entre sí y se asocian produciendo un comportamiento complejo. Un sistema complejo, en su definición más simple, digamos, un sistema compuesto por un sinnúmero de componentes que pueden interactuar, y debido a esas interacciones eh, o las interacciones con su entorno pueden producir comportamientos que son extremadamente difíciles de predecir o de modelar. Ejemplos de ellos son las células vivas, los ecosistemas, el ser humano en sí mismo puede pensarse como un sistema complejo, el clima,
global o el clima local, incluso las organizaciones sociales también son sistemas muy difíciles de predecir o de modelar, y los átomos multielectrónicos. Ejemplos arquetípicos de estos sistemas son los bosques, acá, o un caso de circuito genético, que es el de SOS Escherichia coli, donde la Escherichia se defiende, digamos, contra agresiones del ambiente. Y lo importante en este caso para nosotros es que tanto el bosque como el sistema, el circuito genético de la derecha pueden ser modelados por ecuaciones diferenciales ordinarias. De la misma manera, uno puede pensar en un sistema complejo, en un setway, donde el, el oscilador, digamos, o el péndulo tiene una forma que puede cambiar aleatoriamente. También podemos pensar como un sistema complejo a las redes de interacción entre sujetos que son sensibles, eh, infectados o recuperados en un sistema donde se propaga una epidemia. También los modelos de población, como el caso del modelo depredador-presa de Volterra, o los circuitos eléctricos con componentes no lineales, como en el caso del circuito de Ochoa que se muestra a la derecha. Cuando estos sistemas se combinan en redes, pueden producir comportamientos que son, como ya dijimos antes, difíciles de predecir, y se caracterizan porque se pueden autoorganizar en el sentido de tener comportamientos colectivos emergentes. Se pueden pensar como redes, tienen muchas dimensiones y tienen la capacidad de adaptarse en el sentido de que las componentes del sistema no tienen una dinámica constante, sino que una dinámica cambiante en el tiempo. Esto lo hace particularmente complicado. Dado que aparecen en una variedad grandísima de campos, el estudio de las características generales o las características comunes de estos sistemas se ha convertido en un área independiente de investigación. Eh, una idea o la idea que se propone acá es usar estrategias de aprendizaje automático para modelar estos sistemas o para controlar esos sistemas. A continuación, daremos una clasificación gruesa de los algoritmos de Machine Learning, y a posterior eh, vamos a tratar de usar esos algoritmos, vamos a mostrar una manera de usar esos algoritmos para modelar y controlar sistemas complejos. Los algoritmos de Machine Learning son algoritmos que mejoran su rendimiento a través de la experiencia y entendiéndose la experiencia como datos que le son suministrados al sistema o al algoritmo. En el caso del Machine Learning, de acuerdo con el tipo de datos que usa de entrada, uno puede clasificarlos en algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado y de reinforcement learning. Los algoritmos de aprendizaje supervisado usan data con etiqueta, los algoritmos de lenguaje de aprendizaje no supervisado usan data sin etiqueta, y los de machine learning usan como insumo una representación del sistema a través de solo acciones y estados. Los ejemplos típicos de algoritmos de aprendizaje supervisado son regresión y clasificación. Los algoritmos que pertenecen al grupo de aprendizaje no supervisado son clustering y reducción de dimensionalidad. Y en el caso de reinforcement learning, son los algoritmos que dependen del modelo o que son independientes del modelo. Los ejemplos típicos de cada uno de ellos son las redes neurales o los métodos de Kernel, en el caso del aprendizaje supervisado, el clustering por K-means o análisis de componente principal basado en kernel, en el caso de los algoritmos de aprendizaje no supervisado, y en el caso de reinforcement learning, el
algoritmo más famoso por arquetipo de este tipo de algoritmo es el Q-Learning. Para motivar un poco el uso o la mezcla de estas dos áreas, vamos a mostrar acá una estadística gruesa y muy simple de que da simplemente el número de artículos que han aparecido en, en el Sevier, una editorial importante, durante los últimos 24 años, 23 años. Aquí se puede ver un aumento más o menos considerable de la producción de artículos en sistemas complejos, pero hay un comportamiento bien interesante en el caso de los artículos publicados que en el título presentan la frase Machine Learning, con un aumento importantísimo alrededor del año 2016, y lo mismo ocurre, como es natural, en el caso de los artículos que tienen en el título ambas frases, o sea, tanto sistemas complejos como Machine Learning. Han pasado de unos cientos a miles en, en 20 años. Esto motiva un poco el uso de estrategias de Machine Learning para modelado o control de sistemas complejos. Los problemas a los que nos vamos a dedicar son problemas inversos o directos. Entendiéndose por estos, los problemas directos, quiero decir, encontrar soluciones a partir de los modelos o controlar el sistema a partir de los modelos. Tener información del sistema dinámico a partir del modelo, de un modelo ya preestablecido del mismo. En el caso de los problemas inversos, esas características o la información que uno extrae, la extrae del modelo, pero a partir de datos. En este caso, solo vamos a usar una estrategia o vamos a mostrar solo el uso de una estrategia de Machine Learning, que es el Kernel Ridge Regression, para modelar tanto ecuaciones diferenciales ordinarias como mapas discretos. O sea, una forma que explicamos antes de representar los sistemas dinámicos. En el primer ejemplo, se tiene un sistema de mapas caóticos acoplados y con una estrategia simple, ¿no? Se intenta controlar, la estrategia solamente observa la evolución del sistema, ve que condiciones iniciales van cerca del objetivo de control y establece un esquema de regresión que me da la perturbación que debo aplicar a la condición inicial, dado el estado en que está, para que alcance las cercanías del objetivo de control. En este caso particular, tenemos una red de 5 mapas caóticos acoplados y el esquema produce un control bastante efectivo del mismo, llevando al sistema a un punto fijo. En el segundo ejemplo mostramos el modelado de sistemas complejos, pero de sistemas que son representados por ecuaciones diferenciales ordinarias. Acá, como ejemplo, digamos, más importante, tenemos el modelo SIR de susceptible, infectado y recuperado, representada por una ecuación o un sistema de ecuaciones ordinarias, y tratamos de, usando regresión con kernels, producir a partir de datos un modelo que reproduzca la evolución de data real, en este caso, data de la pandemia de COVID-2019. Los resultados que se muestran acá son para los países Chile, Francia, México, España, Colombia, Japón y Rusia. Y la curva gris representa los datos obtenidos del repositorio del Johns Hopkins University Center for System Science. Y la curva oscura representa la
trayectoria del sistema generada a partir de solo la condición inicial, o sea, de solo el primer día de pandemia, usando, para un modelo entrenado claramente con los datos de, de aproximadamente 2 años, desde el comienzo de la pandemia hasta justo el inicio del programa de vacunación. El acorde entre la data observada y la predicha es bastante bueno y da una idea de la eficiencia de este tipo de modelado. Gracias por su atención y espero que la charla o esta presentación haya mostrado lo interesante o lo eficiente que puede ser el uso de estrategias de Machine Learning en el modelado o control de sistemas complejos. Gracias de nuevo por su atención.